Bienvenidos a Estación SOC. Hoy me encuentro desde el Centro de Educación a Distancia SEAD Medellín, aquí en la zona occidente. Saludo a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, radio para la audiencia global en línea. Igualmente a los que nos siguen a través de nuestras redes sociales como unad.soc en Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube. Hoy está con nosotros Nancy Guarín, docente y comunicadora social con énfasis comunitario. Ella se encuentra desde el Centro de Innovación y Productividad CIP Dos Quebradas. Nancy, bienvenida a Estación SOC. Gracias por esta pequeña invitación. De verdad que me siento muy agradecida y homenajeada, por supuesto. Estamos con el motivo de este programa, profe Nancy, dándole un énfasis especial a esa madre unadista. En programas anteriores habíamos hablado y destacamos a una estudiante unadista. En esta ocasión queremos destacarte a ti, tu vida, tu historia, tu trayecto dentro de la universidad. Y quiero comenzar esta entrevista preguntándote, ¿quién es Nancy Guarín? Bueno, soy una madre de 4 hijos. Inicié mi proceso en la Universidad Unisur porque realmente me facilitaba estar con mis hijos a pesar de que ya teníamos una presencialidad de todos los días que eran las tutorías y el estudio de módulos. Entonces yo veía que me quedaba a media cuadra de mi casa. ¿Cómo fue tu cercanía con la universidad? Es decir, vamos a comenzar, ahorita hablamos de tu especialización y de tu maestría. Pero quiero que comencemos a ubicarnos en dónde te encuentras. Tú estás ubicada en el CIP Dos Quebradas, en el departamento de Risaralda. Pero ¿cómo es tu entorno? Estoy ubicada en un lugar espectacular. El centro es demasiado hermoso. Nosotros tenemos mal locas, porque esto era una inspiración de, en ese entonces, nuestro director. Él quería que fuera como aplicarlo a algo que similar al contexto que teníamos de los indígenas. Entonces, estos son unas malocas, son redondas, donde podemos interactuar con nuestros estudiantes, estar todos como en un círculo, donde tengamos una mayor comunicación, una mayor interacción, partamos de eso. Y el contexto es muy lindo, hay unos guaduales, o sea, todo se facilita frente a la naturaleza. Y el espacio es amplio, donde en realidad se pueden compartir no tanto a nivel interno, sino también a nivel externo. O sea que es un sitio que se presta para hacer vida académica, vida universitaria, allá está el CIAPS también, todo este tema de investigación, semillero de investigación. Bueno, profe Nancy, yo quiero que contextualicemos a nuestros oyentes de Radio UNAD Virtual y los que nos están viendo a través de YouTube y nuestro canal de Facebook, acerca de cómo fue tu cercanía a la universidad, cómo fueron tus inicios desde Unisur hasta lo que es hoy el CIP de Dos Quebradas. Bueno, entonces yo logré este acercamiento con la universidad porque en realidad, como les decía antes, facilitaba mucho en mi proceso y en mi contexto familiar. Entonces, 4 hijos, marido celoso, donde era muy limitado mi proceso frente a cualquier contexto, ¿ya? Entonces la universidad me facilitaba mucho lo que eran los libros para yo poder estudiar en mi casa. ¿Yo qué hacía? Yo tenía que leerme, por decir algo, porque eran libros, eran 5 textos, que en ese entonces eran 5 cursos. Entonces yo llegaba y el libro que teníamos que leer, yo lo dividía en páginas. Yo tengo que verme entre 8 días con el tutor, o sea que si el libro tiene 80 páginas, yo me tengo que leer 10. Entonces los compañeros decían, ¿cómo usted, madre de 4 hijos, entendiendo? Entonces yo decía, no, es que uno tiene que organizarse. Yo pienso que una de las cosas de la educación a distancia es organización y administración del tiempo. Para mí eso es lo más importante y es lo que yo les digo a mis estudiantes. Ustedes tienen que organizar su vida de tal manera que les quede tiempo para la familia, tiempo para su trabajo y tiempo para el estudio. Yo en ese entonces no trabajaba, entonces se me facilitaba, ¿ya?
Entonces, correcto. eso era muy gracioso porque en realidad, pero, profe, ¿usted cómo hace? Bueno, entonces yo les daba como esas prácticas que son las mismas que les doy a mis estudiantes. Así fue como inicié todo mi proceso. Por supuesto, me iba súper bien porque estaba al día. Inclusive los 4 últimos años yo pasé con matrícula de honor, que en ese entonces se la daban Mm, a todos los que teníamos 5 qué en bien. las materias, en todas. Entonces fue algo que a mí me facilitó mi proceso. Lo que me motivó a que el director me dijo, yo quiero que tú seas tutora de la universidad, que algo que yo también deseaba porque a mí me ha gustado la docencia. Yo tuve unos pinitos en una universidad antes de estar en la de ingresar a comunicación. Yo tuve unos pinitos en una universidad allá de mercadeo donde yo daba publicidad. Entonces yo ya venía con ese récord y me gustaba, yo veía que me gustaba la docencia. Entonces fue Ujú. así como hice el curso para tutores, que me lo facilitó el mismo director. Dijo, yo quiero y te voy a dar el curso que en ese entonces lo estaban dando. O sea, yo terminé en noviembre y al año entrante yo ya estaba iniciando, que era el 2000, yo ya estaba iniciando mi proceso como tutora, pero en el curso. Me comenta mi padre, una vez que yo vine a Pereira, me dijo, hija, van a abrir la universidad acá donde tú laboras. Y yo le dije, ¿cómo? Fantástico, porque esa era mi idea, irme, devolverme a mis raíces. Entonces, y alguien dice, el que de Pereira se va, Pereira vuelve, que eso Mm, dice que, ¿a ti te pasó que eso? era sí, dicen que era la maldición, no maldición, sino bendición del padre de un sacerdote de acá de Pereira. Bueno, entonces yo logré, le dije al director que yo tenía muchos deseos de ingresar a la universidad, que además pues que ya había terminado mi proceso como comunicadora social. Entonces él me dijo, ¿de verdad? Le dije, sí, yo quiero ir. Me dijo, bueno, yo soy muy amiga ya del director también, yo voy a decirle entonces que te reciba. Cuando yo me estaba graduando, que eso fue en abril, me entregó el diploma al director y me dijo, aquí está la carta, te están esperando en Pereira. No, Mm, que es esa dicha, eso fue el mejor regalo, lo más claro. maravilloso. Pero imagínate que yo llegué a Pereira y me recibe el doctor Humberto Peláez. Eso fue, yo no sé, eso fue las maravillas, gracias a Dios. Y así fue como logré ingresar a la universidad. Entonces fui coordinadora del programa de comunicación, excelente, me encantaba. Ya se pudo entonces nombrarme coordinadora, que en ese entonces era el seminario unadista, Ujú. donde todos los estudiantes veíamos que tenían demasiadas falencias cuando ingresaban a la universidad en matemáticas, en lectoescritura, en biología incluso, porque ya teníamos ingeniería de alimentos, estaba ingeniería de sistemas y otros, y veíamos muchas falencias en ellos en la comunicación además. Entonces se formó el seminario unadista donde estaban todas estas áreas. Entonces el estudiante ingresaba a un periodo académico a hacer a revisar todos esos conocimientos previos con que venían de la universidad. Entonces fue ahí donde me colocaron, estuve un año como coordinadora del programa de seminario unadista. Bueno, y luego entonces ya el doctor ya me dijo, no, yo quiero que vuelvas a ser coordinadora del programa de comunicación social, y fue ahí como volví como coordinadora del programa de comunicación, que estuve ya muchísimos años. Y fue así como empecé a indagar sobre varios periodistas, inclusive ya mayorcitos, que me causaba mucha gracia porque ellos decían, no, ingresaron, imagínate, fue un grupo como de 8 personas, ingresaron y ellos decían que los iba a patrocinar Tena. Eso, que ellos estaban ya muy viejitos y que eso ya era un patrocinio de Tena. Eso fue algo muy gracioso, pero fue un grupo muy bonito. Entonces nos encontrábamos todos los, imagínate, yo les daba Sí. todos los cursos se los daba. Entonces, sí, cuando eso era un tutor que daba todos los Ujú. cursos. Entonces fue algo muy bonito, se hizo una grandiosa amistad, muy queridos todos. Ahorita en este momento están en puestos muy buenos en la gobernación, en la alcaldía, en las emisoras, porque en realidad esto era lo que a ellos les faltaba, ser profesionales para que pudieran ingresar en esa planta laboral.
Entonces, eso fue una experiencia muy linda. Ellos a mí me dicen la Tuti, todavía se encuentran. ¿Qué Tuti. hubo, Tuti? Son muy queridos. La Tuti me dicen, sí. Y son muy queridos. Bueno, a raíz de eso, por ejemplo, una hija mía vino, ella inició en Bogotá, hizo parte de la comunicación social. Ella había estudiado, perdón, era un técnico en comunicaciones en Ibagué. Ella en ese momento estaba en Bogotá y yo le dije, hija, tú debieras de terminar esa comunicación social. Con la Ujú. fortuna que ella llegó y en ese momento estaba ya la consejería académica. Fue así como ella logró ingresar como monitora porque ya estaba terminando como ya había iniciado de nuevo, reiniciado su comunicación social acá, entonces comenzó a terminar, comenzó la monitoría, pudo Ujú. aprovecharla y fue así como ella logró terminar su comunicación social. Ah, también. Fíjate la fortuna, sí, fíjate la fortuna como uno de mis estudiantes de comunicación social ya graduado estaba en un periódico que en ese momento era La Tarde acá, y me Ujú. llama y me dice, necesito una persona, un egresado o un estudiante que esté terminando para que haga aquí una práctica en periodismo. Te la tengo. Entonces mi hija fue como ya empezó en esa parte laboral y fue así como era monitorea, a la vez hacía partícipe de ese periódico La Tarde. Entonces mira cómo es una suma y Claro. una interrelación como de cosas. Bueno, ya Ujú. fueron 8 años que estuvo ya ella allá, donde también ejerció como una dista, excelente, le fue súper bien y ahorita está de coordinadora de comunicaciones en la Liga contra el Cáncer. Y a eso también se suma que tengo otros 2 hijos, porque acuérdense que son 4, Ujú. donde uno de ellos terminó licenciatura en inglés en la Universidad Tecnológica de acá de Pereira. Y fue así como, gracias a Dios, entonces se vino y así fue como Martín ingresó a la universidad como tutor de inglés, hizo Ujú. su especialización en cultura política y luego fue a Medellín y allá continuó como consejero académico y luego ya se fue, pasó una convocatoria, estuvo 3 años en Londres y ya excelente profesional, ahorita está como catedrático en la Nacional y a raíz de esa especialización que hizo en cultura política, le abrió también un espacio grandísimo en su maestría que hizo allá y hizo su maestría en relaciones internacionales, o sea que todo eso fue también hilado para él y es un excelente profesional. Sumo a eso que mi pequeña hija, la de 28 añitos, ella inició también su licenciatura de inglés en la tecnológica, también muy buena estudiante y se dio también y en este momento Laurita está siendo tutora también acá en la universidad y también es una gran profesional. Entonces yo a la universidad, así como yo le he dado, también le debo muchísimo porque en realidad eso ha sido todo un despliegue de conocimiento, tanto para mí como para mis hijos, y también en gratitud, porque de igual manera esto nos ha servido a todos también de subsistencia, dijéramos así. Ajá. Entonces, tú eres comunicadora social con énfasis comunitario, de ese corte de los que cuando salimos con énfasis De es- comunitario, con con ese ese apellido. apellido, como decía, exacto, que está el doctor Roberto Salazar. Sí, Luego sí, pasaste a hacer tu especialización. sí, Habla de tu que era muy especialización. gracioso. Bueno, entonces llega la doctora Inés y me dice, va a haber una especialización en el desarrollo para el aprendizaje autónomo, o sea, en pedagogía. Y yo, ay, espectacular. Pero Inésita, usted me lo dice a mí, yo acababa de separar con 4 hijos, yo con qué, yo no puedo. Y yo no sé, por la gracia de Dios, le dijo, no, ya, usted está escrita, ya, nos vamos, listo. Así fue como hice mi especialización para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Bueno, continuamos, espectacular. Fue un proceso maravilloso porque fuimos los primeros especialistas Qué acá en bien. la universidad.
entonces ya continuamos en el proceso cuando Inesita viene en la maestría, ya todo maestría, ya lo mismo, vea, Sí. usted puede, yo Inesita, por Dios, yo con toda esta obligación que tengo, no, hágala. Y así fue. Pues me metí en la maestría, tuvimos que ir a Estados Unidos, estuvimos 8 días en Florida, en Lauderdale. Ujú. Allá logramos estar en la universidad, hicimos ponencia y todo, donde las Mm. pusimos, fue maravilloso ese compartir, que creo que fuimos los únicos, fuimos los primeros maestrantes en Florida y creo que fuimos los únicos que pudimos ir. Fíjate cómo yo todo lo que le debo a la universidad a nivel de conocimiento y yo vivo muy agradecida porque en realidad me ha ofrecido muchos procesos donde yo he logrado, la docencia me encanta y he podido dar de mí mucho a nivel personal, porque es que yo te digo, uno como tutor es un consejero, uno como tutor es una mamá, porque es que en realidad uno encuentra unos procesos y unas vidas en los estudiantes que uno se vuelve eso, uno se vuelve un compañero, un tutor. ¿Sabías que, según la red de Enlace Profesional, un posgrado puede ayudarte a incrementar tus ingresos hasta en un 40%? En la UNAD te ofrecemos una amplia gama de posgrados diseñados para potenciar tu conocimiento y hacer de ti un profesional competitivo en el mercado laboral. Somos un referente en educación virtual en Colombia y en Iberoamérica, con más de 30 programas de posgrados 100% virtuales y de alta calidad, que te permiten aprender desde cualquier lugar y en cualquier momento. Atrévete a más, www.unad.edu.co. Estamos hablando precisamente el programa de hoy haciendo énfasis en esa madre unadista, esa madre que no se detuvo en el tiempo, esa mujer que no se detuvo, sino que avanzó con sus 4 hijos, como decimos popularmente, los sacó adelante. Nos has hablado maravillas de cada uno, cómo ellos han tenido cercanía con la universidad, cómo se han nutrido del conocimiento de la universidad, han dejado su legado aquí con nosotros, lo han replicado en otras partes. Ahora yo quiero que nos cuentes una anécdota, una historia de cómo tú, como madre unadista, como docente, como egresada, como magíster, como especialista, ¿con qué te has encontrado allá en el CIP de Dos Quebradas? Que tú digas, tuve un estudiante que viene de tal parte, lo aconsejamos, lo acompañamos, le enseñamos y hoy por hoy es. Bueno, tengo un estudiante, algo muy particular, nada menos, él me invita para que salgamos con su madrecita a tomar el algo y ayer nada menos estuvimos compartiendo. Entonces fue algo muy gratificante porque él me decía ayer y su mamá con lágrimas en los ojos me decía que ella nos debía mucho, le debía mucho, tanto a la doctora Inés como a mí, porque el hijo, empezando porque llegó a que él quería estudiar ingeniería de alimentos porque la novia estaba estudiando ingeniería de alimentos. Uh-huh. Entonces él me dijo, pero que además él desde chiquito que a él le gustaba mucho coger una grabadora o coger cualquier aparato que hiciera como de micrófono, que porque a él le encantaba. Y dije yo, no, es que usted debe venir, es para comunicación social, usted no debe venir, es para ingeniería de alimentos. Entonces él se metió a comunicación social, entonces así fue un proceso, fue como un niño adoptivo para mí, porque además él ingresó en el grupo de aquellos que ya eran mayorcitos. Y ahora, imagínate, él está manejando lo que es la parte de comunicación social, nada más y nada menos que en la DIAN en Bogotá. Pero ese proceso de él, cuando él inició aquí, entonces su práctica, entonces él todo era que necesitan aquí un monitor y él estuvo entonces colaborándonos en esa parte y luego ya nos llamaron de Alma Mater de acá de la Universidad Tecnológica, que eran varias universidades, eran como reuniones y comités donde habían varias universidades. Entonces, ¿qué necesitamos? Un monitor, le tenemos a Juan Pablo y Juan Pablo se iba para allá. Yo recuerdo que Juan Pablo me decía, tengo que hacer una presentación, tengo que grabar, hágale. Y yo era, hágale, tú puedes. Y él, me acuerdo, nerviosito, cogía ese micrófono y todo. Y yo, no. Entonces yo era como ahí, él me decía, a mí no se me olvida que tú siempre estabas ahí para animarme a hacer lo que yo ahora hago y que lo manejo pues súper bien, ¿cierto? Porque
y que esa es una experiencia que él me dice, yo llego a la DIAN donde yo ya llevaba mi experiencia como comunicador, manejo de cámaras, porque además él estuvo también relacionado con Telecafé, que también tuvimos con Ramón de la Tierra, yo creo que te acuerdas, él ya murió, que Ramón fue también un maestro para él por intermedio de acá de la universidad, porque yo lograba conectarme con todos estos personajes. Entonces hacíamos programas con los estudiantes, íbamos a Telecafé y visitábamos otras cositas, entonces el estudiante se iba metiendo como en este cuento. Entonces él fue uno de esos discípulos y verlo ahorita como está de súper bien allá en la DIAN, súper bien, tiene su apartamento, pues te cuento, tiene su casa, tiene su carro, vive con su mamá y ella agradecida, te cuento, ayer lloraba y me decía gracias porque en realidad yo vi en ustedes ángeles para mis hijos y así fue. Entonces son experiencias muy gratificantes. Y nosotros inclusive en competencias comunicativas, que en este momento soy tutora como competencias, hay un temita que se llama autobiografía, donde el estudiante nos cuenta, algunos, porque hasta plagio vemos, te cuento que hasta plagio se ve que es muy triste. Entonces uno nota ahí experiencias de vida, intentos de suicidio. Entonces uno se enfrenta ahí y me ha tocado varios estudiantes. Entonces ahí es donde te digo que uno se vuelve el consejero, espiritual incluso, donde uno se vuelve como mamá, como una persona que ayuda a todas estas personas que están en unas situaciones muy difíciles por su historia de vida su historia de vida desde infancia, bueno, muchas cosas. Entonces, qué bueno. ¿Sí? Perdón, profe Nancy, yo quiero que miremos como una línea de tiempo, ¿sí? De cuando tú comenzaste en Unisur, terminaste tu carrera, ingresaste a la universidad, nos contabas que la directora te iba moviendo por los diferentes cargos administrativos de la universidad y tuviste cómo el CIP de Dos Quebradas fue creciendo, ¿sí? Fue creciendo la universidad en esa zona de Dos Quebradas, de Risaralda, cómo fueron llegando tutores nuevos, cómo fue creciendo la universidad en diferentes programas, nuevas escuelas. Yo quiero que hagamos dentro de la línea de tiempo, ¿cómo has visto el crecimiento de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades desde tu perspectiva como estudiante, como docente? No, el crecimiento es impresionante a nivel de infraestructura. Antes éramos en varios lugarcitos, estuvimos en tres sedes antes de tener esto tan maravilloso que tenemos ahorita. Entonces, cómo enfrentábamos también las cuestiones de espacio, entonces, dónde nos vamos a ubicar, porque eran lugares pequeños, donde vamos viendo cómo la universidad va creciendo a nivel de estudiantes. Entonces, ¿qué espacios? No, es que la tecnológica nos ofrece, bueno, el uno, el otro. Entonces, yo me acuerdo que para el rector, el director en ese momento, el doctor Humberto, eso era impresionante, pero él conseguía absolutamente todo. Ya la doctora Inés ya le tocó aquí en el CIP, ya ahora el CIP, que antes era el CEAD, y ya pues le tocó ya con esta estructura pues más diferente, ¿cierto? Pero ahora, cuando yo era estudiante, yo recuerdo que eso fue un condonato en Ibagué, que era también un espacio pequeño, donde también nosotros íbamos, pero bueno, se facilitaba porque éramos muy pocos, y era muy presencial además, porque que era todos los días, era de lunes a viernes, todas las noches. Y luego ya viene el proceso ya acá, entonces ya era cada 8 días que el estudiante entonces estaba todo el día viendo todos los cursos, prácticamente como te decía en ese entonces era el seminario nadista, porque ya eran más que todo como estudiantes muy primíparos, dijéramos así. Y luego entonces ya viene lo que es esa parte de laboratorios, que también sufríamos cantidades, pues también con esos espacios de los laboratorios, eso también era, pero que ya pues han logrado otros convenios. Y el crecimiento de la escuela. ¿Cómo has visto tú el crecimiento de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades?
Claro. Te cuento que somos ya tantos tutores, antes nos identificábamos, ya no, o sea, yo digo, ve, no lo conozco, ¿quién? No, es mira, de la escuela, porque ya somos muchísimos, pero muchos, y más psicología, que psicología ha sido un programa que se ha crecido muchísimo. Sí, entonces, es que incluso desde esa época era comunicación social y psicología. Sí, no más. Entonces, no más. Ya hoy tenemos gestión deportiva. Eso ha sido un crecimiento impresionante, gracias a Dios, y que nos ha permitido todavía estar aquí, pero igual, como siempre, mi resiliencia, como que adquiero más fortaleza. Llegué al SENA, estuve allí 3 años, viviendo también una experiencia muy linda también con mis estudiantes de 10º y 11 grado de bachillerato. Entonces el director me decía, usted viene de la universidad y listo, hay que manejar la gente, soy pedagoga. Bueno. Así es. Profe Nancy, yo quiero que vayamos concluyendo la entrevista por el día de hoy. ¿Cuál es el legado? Si uno dice, pues tú ya llevas una historia y todo lo que nos has hablado ha sido una riqueza bibliográfica enorme. ¿Cómo has ayudado al crecimiento y fortalecimiento del conocimiento allá en el CIP de Dos Quebradas? ¿Cómo has ayudado a muchos estudiantes desde diferentes puntos administrativos de la universidad? ¿Cómo has visto el crecimiento de la escuela, el crecimiento de otras escuelas? Pero ¿cuál es tu legado? Si tú pudieras decir, listo, hoy finaliza mi vida laboral aquí en la universidad, ya termino por algo, lo que sea, pero quiero que me recuerden por esto. Que uno diga, claro, bueno, la profe Nancy Guarín era, y uno diga, sí, es cierto, es cierto. Bueno, a ver, yo pienso que el legado se lo devuelve a uno el estudiante en su vida, inclusive en su historia de vida. Mira la historia de Juan Pablo. Cuando él me decía, él estaba inclusive colaborándole a mi hija en un proyecto organizacional de comunicación organizacional, a la que es comunicadora. Entonces, yo a mis hijos, yo les decía cómo pescar. Entonces, mami, que un ensayo, hágalo y yo se lo reviso. Y con mi hija igual, haga su presentación y yo se la reviso. Entonces, cuando Pablo muy lindo ayer me decía, acuérdese, vea, yo le hago estos objetivos, esto es así, porque es que yo me acuerdo que su mamá me decía que eso tenía que ser así, el verbo, el tal, todo. Entonces yo decía, qué bueno que todavía lo recuerden a uno con algunas ideas que uno pudo haber aportado. Entonces yo pienso que yo me voy con una riqueza, inclusive a mí los estudiantes antiguos me llaman y yo, fulano de tal, ¿cómo? Profe, es que mire, es que necesito esto, yo quiero que me colabore o me guíe. Entonces yo pienso que ahí es donde uno nota que ha dejado huella en la humanidad, porque es que esto es abierto. He tenido estudiantes que están en el exterior, todavía me recuerdan, me escriben. Entonces tener dice que es distancia, nada, ese encuentro muchas veces puede ser asincrónico, sincrónico, pero que te permite interactuar con el otro, y de cierta manera muchos se abren porque encuentran en uno y más uno como pedagogo, encuentra uno como esa simpatía y ese acercamiento con el otro y con el estudiante, donde pueden aflorar, no dijéramos relaciones amorosas, pero sí unas relaciones que pueden ser de madre a hijo y de hijo a madre. Entonces es muy bonito y creo que ese es mi mayor legado que yo puedo darle a los estudiantes de la universidad. Hoy en Estación SOC estamos haciendo un homenaje a esa madre unadista. Y tú tienes pues todos los galardones para decirlo, porque no te rendiste, sino que sacaste adelante tu proceso académico, tu proceso laboral, no te detuviste ni en el tiempo ni en el espacio, simplemente avanzaste y por delante estaban tus hijos y también los llevaste a unos mejores momentos en su vida laboral y su vida académica, porque fuiste ese ejemplo, fuiste esa mujer que demostró, yo soy capaz, yo fui capaz, ustedes también pueden. Ahora, profe Nancy, para finalizar, quiero que nos dejes un mensaje a esos aspirantes y a esos estudiantes. ¿Por qué estudiar en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD? Bueno,
Al aspirante le digo que en realidad llega a una de las mejores universidades del país y del mundo, porque miren que ya estamos en otros lugares, y que en realidad es una oportunidad donde la persona crece autónomamente. Aquí tienes que venir, o el aspirante debe venir consciente de que es él el creador y el gestor de su propia vida, porque esto no es fácil, no es que al plagio, que Google lo tiene todo, que sí, bien es cierto, tú bajas y pegas, pero esa no es la idea. O sea, aquí te permite crecer como persona, como profesional en esa vida laboral. Como egresada, maravilloso, porque tengo experiencia, porque muchos dicen, es que eso a distancia, eso no sirve, eso no es lo mismo, no hay como la presencialidad. Precisamente ese aprendizaje autónomo es el que le da el valor agregado al profesional lunadista, y ver cómo hay muchos profesionales, muchos profesionales exitosos que en realidad vemos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Entonces ahí es donde uno ve, y sobre todo que nuestro énfasis social, ese énfasis donde nosotros podemos hacer esa, o el estudiante o el profesional puede hacer esa acción social con ese proyecto social lunadista, con el SISU, cómo pueden desarrollar procesos y proyectos en comunidades que son carentes de muchas, que tienen demasiadas necesidades, y allí cómo desde la práctica inclusive el estudiante puede ejercer ese cargo como profesional más adelante para poder generar proyectos en realidad comunitarios. Y yo pienso que esos fueron los legados que nos dejaron nuestros maestros, nuestro maestro Ramón. Eso lo conocí. He conocido unos personajes y el rector igual, por supuesto, todos, y yo vivo muy agradecida porque sí, es agradecimiento. Gracias, 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 Sunat. Estamos en Estación SOC. Hoy estuvo con nosotros Nancy Guarín, docente y comunicadora social con énfasis comunitario. Ella se encuentra desde el Centro de Innovación y Productividad CIB Dos Quebradas. Esto fue Estación SOC. Hasta pronto. Chao, gracias.